A mí me podrán matar, a mí me podrán levantar, a mí me podrán intimidar o amenazar, pero afuera hay un pueblo que exige justicia. Hay un pueblo que ya está cansado de las extorsiones de los policías, de los tránsitos, de los homicidios, de que les quiten su vehículo, de que se desvíe el recurso público. A mí me podrán chingar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. Aguas, aguas, porque si nos tocan a nosotros, van a tocar a todo el pueblo de Uruapan. A veces, una sola muerte resume todo lo que está podrido en un país. Y la muerte de Carlos Manso, alcalde de Michoacán, lo dice todo. Un hombre que se atrevió a enfrentarse al crimen organizado y lo pagó. Y lo pagó con su vida. No estamos hablando de una víctima más, sino de alguien que se negó a pactar con el narco en un país donde el gobierno mira hacia otro lado mientras los carteles mandan. Y hoy hablaremos de eso, de cómo México se ha convertido, con todas sus letras, en un narcoestado. Y aquí me pregunto, ¿hasta dónde ha permitido el Estado mexicano que el poder del crimen organizado infiltre y controle la política local? Carlos Manso no era ingenuo. Era un hombre que desde que asumió el cargo en 2024 sabía el riesgo que corría. Salía con chalecos antibalas, denunciaba públicamente a los grupos criminales que controlaba Uruapan, en especial el cartel Jalisco Nueva Generación, y señalaba la corrupción dentro del propio gobierno. Él mismo dijo una frase premonitoria: el crimen organizado no se mueve sin la complicidad de gobiernos corruptos. Y tenía razón. El tipo sabía que estaba firmando su sentencia, pero siguió hablando. ¿Y por qué lo hizo? Porque no quiso ser otro político cobarde que se calla para sobrevivir. Manso representaba a esa minoría de mexicanos que todavía creen en el Estado de Derecho, que todavía creen que el gobierno debería servir al pueblo y no al narco. Hace muy poco, el 1 de noviembre de 2025, mientras participaba en una festividad llamada el Día de los Muertos, Carlos Manso fue asesinado a balazos en plena plaza pública, frente a todos, en un acto oficial. Carlos tenía protección federal, gente. Tenía resguardo, tenía guardaespaldas, patrullas asignadas, y aún así lo mataron. Esto te demuestra que cuando el narco quiere eliminarte, no hay escolta que valga. Y lo más indignante es que no fue una emboscada secreta. Chicos, fue un atentado a plena luz del día. Y eso envía un mensaje brutal. Es que en México los criminales ya no se esconden. Actúan frente al pueblo, frente al Estado, y nadie tiene el poder de detenerlos. Y es que lo de Manso no fue un caso aislado. Es una muestra de cómo funciona el narcoestado mexicano. Cuando los alcaldes son asesinados por intentar hacer su trabajo, cuando los periodistas desaparecen por contar la verdad, cuando los policías locales obedecen al narco antes que al gobierno, entonces ahí ya no hay soberanía. Lo que hay es un país administrado por criminales. El gobierno, como siempre, reaccionó con el mismo libreto de toda la vida, ¿no? No habrá impunidad, caerán los responsables, estamos investigando. Palabras vacías, palabras al aire. Porque la verdad es que nadie cae. Nadie responde. Los carteles siguen controlando territorios, extorsionando negocios, infiltrando elecciones y decidiendo quién puede gobernar y quién no. Eso, guste o no guste, se llama narcoestado. Y lo más grave es la actitud del poder federal. Desde hace años se insiste en la estrategia de no más guerra contra el narco, abrazos no balazos. Pero la realidad es que eso ha significado inacción. Mientras los criminales avanzan, el gobierno retrocede. Mientras el narco se organiza, el Estado improvisa. Y los muertos en el camino se acumulan. Un Estado que no protege a sus ciudadanos ni a sus funcionarios ha dejado de ser un Estado. Cuando el poder del narco supera el poder del gobierno, el problema ya no es de seguridad, es de soberanía. México no está perdiendo una guerra contra el crimen, está perdiendo el control de su propio territorio. Y Carlos Manso
fue uno de los pocos que lo entendió, que lo dijo sin miedo, que señaló con nombre y apellido a los criminales y a los políticos cómplices, y lo pagó con su vida. Su asesinato no fue un acto de violencia más, fue un mensaje dirigido a todos los que todavía creen que puedes enfrentar al sistema sin consecuencia. Fue el narco diciendo: así termina quien no se arrodilla. Pero también fue una prueba de que todavía existen hombres con convicción, gente que no se vende, que no pacta, que no huye. Y eso, aunque duela, debería inspirar. Porque si México tiene alguna posibilidad de salir del abismo, será gracias a gente como Carlos Manso. Gente que pone principios por encima de su vida, que entiende que la cobardía del Estado se combate con valentía. Lo de Manso fue un asesinato, sí, pero también fue una radiografía del país, un gobierno débil, un pueblo resignado y un crimen organizado que dicta las reglas. Y lo más triste es que muchos mexicanos ya ni se sorprenden. Se han acostumbrado a los muertos, a la sangre, al miedo, como si todo esto fuera normal. Pero no es normal. No puede ser normal que un alcalde muera por hacer su trabajo. No puede ser normal que el gobierno salga y diga no a la militarización, mientras el narco está patrullando las calles. No puede ser normal que se hable de justicia mientras la impunidad gobierna. Y si seguimos aceptando esto con silencio, entonces somos parte del problema. México no necesita discursos, ni abrazos. Necesita carácter, necesita Estado, necesita consecuencias. Porque sin consecuencias no hay justicia, y sin justicia no hay país. Carlos Manso fue un símbolo. El símbolo de que todavía hay gente que cree en un México posible. Y aunque lo mataron, su ejemplo debe quedar vivo, porque si el Estado lo abandonó, que no lo abandone la memoria. Si el gobierno lo olvidó, que no lo olvide la gente, porque si no se aprende de estas muertes, el país no tiene futuro. Lo que le pasó a Carlos Manso no fue una tragedia más, fue un grito de advertencia, un recordatorio de que el crimen avanza cuando el Estado se arrodilla. Y si México quiere volver a ser una nación libre, tiene que luchar. Porque cuando los criminales vuelvan a temerle a la ley, recién ahí, el país volverá a tener esperanza.